Amados, hoy, que es la clase número 12 de la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia en Corinto, vamos a analizar el pasaje de el capítulo 6, del versículo 12 al 20. Este importante tema que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, que tomemos lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto, que es muy especial. Oremos, si pueden cerrar sus ojos, y empezamos con dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por la salvación, por habernos puesto en su cuerpo, su iglesia, y nos ponemos en sus manos y pedimos al Espíritu Santo que nos revele su palabra con este tema que es tan especial para los creyentes en Cristo Jesús. Señor nuestro Dios y Salvador. Gracias, Señor. Amén. Este pasaje que vamos a ver está en el contexto del tema de la fornicación que un miembro de la congregación en Corinto estaba cometiendo con la mujer de su padre, lo que también envuelve adulterio. Pablo entra a enseñar la importancia del cuerpo mientras estamos vivos y seamos parte de la iglesia de Cristo, su cuerpo, que es templo de Dios. Y dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que repite en 1 Corintios 10:23, donde añade, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y usa una analogía de sentido común para que valoremos nuestro cuerpo y los procesos naturales que experimenta en la vida. Dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Esto son cosas pasajeras, sujetas al orden natural, dispuesto por Dios. Y sigue en el próximo versículo. Pero, y con este pero, cambia totalmente de lo natural a lo antinatural, lo que transgrede completamente el orden de Dios para el cuerpo. Y claro, la redención comprende a todo nuestro ser, que, como nos muestra
el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos 22 al 24, que leo: absteneos de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, todo nuestro ser, lo cual incluye el cuerpo, que es para el Señor y el Señor para el cuerpo, tiene un propósito grandioso para los creyentes, y que es la resurrección y transformación a un cuerpo glorioso. Así, en el versículo 14, Pablo escribe: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Lo cual sucederá para los que son de la Iglesia de Cristo, en ese instante en el cual Él venga por su Iglesia para reunirse con su novia en el aire, en el arrebatamiento prometido por Jesús mismo, y que aparece primero en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, y que también es expuesto por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, y también en 1 Corintios, capítulo 15, y que veremos más adelante en este curso. Y aunque nuestro cuerpo desde la concepción, como vimos, ha estado sujeto a la ley del pecado y de la muerte, por la obra de Jesús en la cruz, al creer, somos librados de la potestad y los efectos de esa ley terrible, ya que al nacer de nuevo, el Espíritu nos dio una nueva naturaleza, un nuevo molde, que vive en obediencia a Cristo, en esperanza de recibir la resurrección en su venida, lo cual también es explicado por el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, si leen los capítulos 6 y 7. Así, mientras estamos vivos como creyentes en el cuerpo, estamos en el proceso de santificación por la obediencia a Dios. Esa nueva naturaleza que nos lleva a obedecer a Cristo. Y sigue Pablo en el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo
y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea, claramente la palabra de Dios rechaza que un creyente cometa fornicación. Esto es, cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Y que vaya desde la intención del corazón a tocar a alguien hasta la consumación del acto sexual. Pues con esto viola el pacto con que fue santificado al instante de la conversión. De hecho, al citar a Génesis 2:24, los dos serán una sola carne, Pablo menciona el hecho que ocurre cuando un esposo se une físicamente a su esposa y se da la realidad que los dos serán una sola carne, lo cual tiene implicancias de todo nivel, incluyendo consecuencias a través del alma, esto es, los sentimientos, los pensamientos, también a nivel de la voluntad, lo cual afecta a la conciencia y también tiene efectos a nivel espiritual. Por estas y otras razones, Dios prohíbe y condena tan explícita y severamente la fornicación y el adulterio. Pues lo que se inicia físicamente también tiene efectos emocionales, espirituales, totalmente ajenos y contrarios al orden y el propósito de Dios para la vida. Escribe Pablo en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto ocurre, obviamente, en la conversión, cuando el cuerpo del creyente es transformado a ser templo de Dios por la fe en el Hijo de Dios. E incluso, puesto que el creyente también se hace parte del cuerpo espiritual, la iglesia, sus acciones van a afectar positiva o negativamente a toda la congregación, como estaba sucediendo con el joven mencionado en el capítulo 5 de la carta, el que estaba cometiendo fornicación con la esposa de su padre. En el versículo 18 escribe Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí se declara con exactitud que la fornicación es pecado contra el cuerpo. Y un creyente no puede tener la actitud permisiva de la cultura del mundo, sino que debe atender a los mandatos de la cultura del reino de Dios y buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como
se nos promete en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asimismo, Primera de Corintios 6, 18, que acabamos de leer, implícitamente nos está advirtiendo que el que fornica, o sea, tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, va a entrar en un proceso de deterioro y corrupción que, si no es parado y enfrentado, tiene consecuencias no solo a nivel personal, con condenación eterna, sino que también va a contribuir a la degradación moral de la sociedad. Va a contribuir a su corrupción y puede ser hasta la eventual desaparición cuando se corrompe una sociedad. ¿Cuántas naciones y culturas a lo largo de la historia han desaparecido por eso? Porque se corrompieron moralmente. En el versículo 19, Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Templo del Espíritu Santo, y somos pertenencia de Jesucristo. Claro, Pablo se está dirigiendo a creyentes que son parte de una iglesia, la iglesia en Corinto, quienes han de considerar seriamente que son parte de un cuerpo espiritual que es afectado por las acciones individuales de sus miembros, ya sea para unión y edificación con lo que es de fe, o para división y corrupción con lo que es pecado. Ya cada miembro no es un ente solitario e irresponsable de sus actos, sino que debe entender que fue comprado y puesto allí por Dios a un altísimo precio y con un valiosísimo propósito eterno dado por el Espíritu de Dios. En el versículo 20 escribe Pablo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu, todo, el alma, todo nuestro ser. Y ese precio fue la sangre derramada en el Calvario y en la cruz por Jesucristo, que compró y redimió todo nuestro ser, incluyendo el cuerpo, el alma y el espíritu, con propósitos tanto para esta vida y para la eternidad. Esto es, que demos gloria a Dios ahora, obedeciendo
y siendo santificados y después reinando y gobernando con Él por los siglos de los siglos. Así, siempre tengamos presente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que con Él también debemos darle gloria a Dios. Y esto no solamente tiene efectos personales, sino que también congregacionales y culturales, afectando a la sociedad en general. Con esto podemos recordar que hemos sido puestos como luz en este mundo de oscuridad, como sal que preserva en este mundo de tanta corrupción. Es importante siempre recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu fueron comprados por precio, la sangre del Cordero de Dios, y que somos parte de su cuerpo. Amén y amén. Seguimos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén.